realmente hacen falta viviendas para trabajadores. Lo estamos viendo que en algunos lugares incluso viven en autocaravanas trabajadores del sector de la nieve porque no les queda vivienda libre en municipios turísticos como puede ser Allende Gallego o no, Formigal, Canfrán o Ainsa. Hace un año, Miriam, si te acuerdas, nos echábamos las manos a la cabeza porque veíamos que en Ibiza se alquilaban coches y terrazas para dormir, y muchos bungalows y caravanas, ¿no? Hace poco el alcalde de Ainsa en este mismo programa hablaba de esa carencia que en su municipio les estaba limitando incluso la hostelería. El gobierno de Aragón yo creo que ha estado rápido y con cintura, ha visto el problema venir, está testeado en Ibiza y en otros sitios, pero el problema es el mismo, cambian las personas y los núcleos, ¿no? Pero el problema es el mismo. Hay que facilitar con este tipo de actuaciones, primero que el mercado se regule, el mercado del alquiler, que saca mucha tajada de la necesidad, ¿no? De la imperiosa necesidad, y tener que vivir pues muchos profesionales de la hostelería en condiciones, cuando menos digamos, poco dignas o dudosas, porque tienen que economizar el poco espacio que hay, ¿no? Entonces yo creo que se ha ido rápido con este plan de vivienda, que parece un plan de vivienda más, pero es un plan de vivienda yo creo que muy amplio y con una gran expectativa. Es decir, se va realmente a donde se ataja el problema. No se habla de emanciparse jóvenes, no se habla de las 16.000 viviendas que hacían falta, se habla del turismo en concreto. Es decir, esto viene a solucionar un problema concreto y eso es gobernar. A veces gobernar muchas veces nos perdemos y es dar más soluciones o dilatarlas en el tiempo, y gobernar es dar soluciones a problemas inmediatos, y cuanto más pronto mejor y con menos ruido mejor. Y esto es un problema con una solución que a nadie molesta, porque cuando Azcón, de forma yo creo que más política que de gestor, echa en cara lo que se hizo en la pasada legislatura, que fue muy poco, 86 viviendas pues, evidentemente es muy poco, lo hace también pensando en que se ha iniciado un camino donde los planes de vivienda son habituales y están disparando a varios sectores que verdaderamente los necesitan. Yo creo que va en la buena dirección, evidentemente, porque tenemos municipios turísticos donde prácticamente es casi imposible, como habéis comentado, vivir para poder trabajar en ellos, pero, bueno, también lo has dicho, ¿verdad? Al final consiste en poner las barbas a remojo antes de tener el problema, y yo creo que en la ciudad de Zaragoza esta situación o esta circunstancia está también, o este problema es incipiente, en el sentido de que en el centro de Zaragoza está empezando a haber ya una proliferación quizás excesiva de viviendas de uso turístico, las VUT, esas chapitas azules que aparecen en algunos portales, y yo creo que en este caso es verdad que esta propuesta viene del gobierno de Aragón, pero es el mismo signo político que gobierna también en la ciudad de Zaragoza. En la ciudad de Zaragoza no se han tomado todavía medidas que limiten la oferta de viviendas de uso turístico, pero yo creo que hay que hacerlo antes de que se llegue al problema como tienen, por ejemplo, Sevilla, Valencia, Madrid, Barcelona. En ese sentido hemos tenido o tenemos la suerte de tener ejemplos del problema antes de que se genere aquí. Por lo tanto, yo creo que el Ayuntamiento de Zaragoza, aunque es verdad que el sector de urbanismo ya ha anunciado que en los próximos meses se presentará alguna medida, lo cierto es que cuanto antes las presente mejor, porque podremos atajar ese problema incluso antes de que sea de imposible o difícil reparación. Dicho lo cual, esta es un parche más, una medida más de una política general de vivienda que debe revertir efectivamente la escasa acción que haya podido haber en el periodo anterior. No inexistente, pero sí limitada conforme a las necesidades. Las necesidades son eran mucho más amplias de lo que se ha podido hacer. Pero bueno, has citado otros ámbitos en los que también hace falta acción. En materia de emancipación joven, yo creo que es la clave. No es de recibo que las personas superen los 30 años y con 30 años no puedan irse de sus casas todavía, porque los sueldos de las personas más jóvenes son muy escasos. Y por supuesto eso, junto con unos precios del alquiler completamente desorbitados y unas dificultades de acceso a la hipoteca, pues hacen que estemos en una situación completamente indeseable y completamente fuera de lugar en el ámbito europeo. Pero bueno, por lo demás, insisto, es una buena noticia y yo espero que en el corto plazo pues se atajen esos problemas que hay en esos municipios turísticos, singularmente de Huesca, pero no solo, también algunos de Zaragoza y de Teruel. Sí, pero no perdamos foco, porque es verdad que esa situación concretamente referido a trabajadores que van al sector turístico es un problema que lleva muchísimos años. O sea, basta haber hablado con cualquiera que ha podido ir a trabajar, que decía, es que si no encuentro un hotel donde voy a trabajar y que me asegure el alojamiento, aunque sean habitaciones compartidas, por lo que decías, en unas condiciones que habría que ver cómo eran. Pero efectivamente ese problema ha existido, y la profusión que hay de planes de vivienda, que es tan difícil de seguir, lo que pone de manifiesto es que efectivamente hay
hay un sector concreto, que es la vivienda, donde hay problemas que van apareciendo en diversos ámbitos. Y ahora mismo he saltado uno más, ¿no? Pero ese, desde luego, lleva tiempo ya existiendo, clarísimamente. Es que además en la hostelería, la mano de obra, escuchándoos a ambos y haciendo un poco un repaso histórico rápido, la mano de obra en hostelería se ha movido hace unos años por las propinas. Las propinas marcaban dónde ibas a trabajar porque había casi un segundo sueldo. Segundo, se movió por los idiomas. Te limitaba mucho el idioma y si no tenías un idioma no podías acceder a trabajar en determinadas zonas. Tercero, pasamos ya a los fines de semana fiesta. La hostelería quería los fines de semana fiesta y ya era un objeto de negociación que prácticamente marcaba. Ahora todo eso ha quedado subsumido en una segunda o tercer plano y ahora lo primero es dónde puedo vivir. Es decir, voy a un sitio, pero dónde puedo... Luego ya veremos cuánto me pagas, cuánta fiesta tengo, hay o no hay propinas, hablo o no inglés, pero dime dónde duermo. ¿Y con quién? Ahora mismo, porque muchos establecimientos incluso son capaces de sacrificar estancias hoteleras que venderían a la libre explotación de la calle, a turistas, para ocupar una planta o una parte de una planta o unas habitaciones para que sea su propio personal el que coma y pernocte allí. O sea que estamos llegando a la economía circular, ¿no? Todo lo hacemos en casa y todo el día, pero claro, es lógico cuando el problema queda claro cuál es. Es decir, hay que buscarle soluciones, Miriam, al asunto. No, que es dónde duermo y cuánto me va a costar. Claro. Sí, sí. Sí, porque generalmente se detrae porque te cobran la cama, muchas veces, ¿no? Que es así.